Héctor, vamos un poco a retroceder en la historia. Ujú. Nosotros estamos haciendo un ciclo de entrevistas muy interesantes y llegamos al momento en que a la Operación Rosario, digamos, ¿no? Ujú. Vos me dijiste que la operación tenía un sentido muy concreto, era ocupar para negociar. Ujú. Ahora te hago una pregunta. De todas formas, ¿se preveía la posibilidad, al menos teórica, este, de que la negociación no resultase favorable a la Argentina, Sí, verdad? sí, Y entonces, la idea que era retirarse de Malvinas. sí. La idea inicial era retirarse de Malvinas. O sea, en el caso de que no hubiese habido negociación exitosa, la idea era irse. Bueno, Pero no era imposible eso ya estando ahí. O sea, desde el punto de vista de la causa Malvinas, de la emoción popular, ¿cómo haces para retirarte de y ahí? tenemos que empezar A ver, a hilar finito, dale. ¿no? Porque con el sentimiento, la emoción, la causa, la plaza, el fervor, eso era el sentimiento. Pero una guerra no se hace con sentimiento, se hace con racionalidad, Claro, con se reflexión, hace con claro. método, Sí, se sí, hace con... estrategia, claro. Exacto. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es cómo se llega a la Operación Rosario y por qué se llega a la Operación Rosario. Hablamos Sí, 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 sí. de Davidoff, Sí, de sí. todo eso, hasta que llegamos al momento de la ejecución de la operación. ¿Y para qué había que ejecutar una operación militar? Y había que ejecutar una operación militar porque el gobierno había entendido que la utilización del instrumento militar en apoyo de un objetivo político vía la ocupación transitoria de las islas iba a permitir destrabar esa situación permanente de dilatar, posponer, bloquear de Gran Bretaña y no querer sentarse a tratar el tema. Claro, sí, sí. ¿Cómo obligamos a Gran Bretaña a que se mueva con un golpe, con una situación de hecho que diga, hay que hacer algo? Eso imaginó la Junta con la Operación Rosario, es decir, una operación militar, un desembarco, una operación anfibia, una operación muy compleja, la operación anfibia, cuyo objetivo era desalojar a las autoridades británicas. De hecho, el gobernador y la guarnición militar fueron embarcadas rumbo a Gran Bretaña vía Montevideo el mismo 2 o 3 de abril, se fueron Sí. todos. Entonces había que desalojar las autoridades británicas. Había una premisa muy importante en la Operación Rosario para el comandante y para los participantes, que era no producir bajas ni en la tropa británica ni en la población civil. No hubo bajas. Las bajas fueron nuestras, Sí, sí. pero británicas ninguna. Es decir, se cumplió el requisito impuesto al comandante. ¿Para qué? Para no, según el pensamiento de la Junta, para no mal predisponer a los pobladores o al gobierno o a los militares de vinieron, entraron a sangre y fuego, hicieron un desastre. No, nada. Sí, 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 Todo sí. quirúrgico, todo bien. Establecer una autoridad transitoria y decirle a Gran Bretaña, miren, hagamos algo. Claro. Retirar toda esa tropa. De hecho, el grueso del Batallón de Infantería Marina número 2, que fue la unidad que participó como elemento anfibio, el 2 a la noche fue evacuada vía aérea y el 2 a la noche ya estaban en Puerto Belgrano, cenando en su cuartel. Mira vos. O Sí, sea, sí, hasta ahí yo se me lo- cumplió, hasta ahí vamos bien. Sí, 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 sí. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa después? Algo pasa que hace que se pierda ese eje racional que había llevado al gobierno a una operación que a priori, y yo la juzgo acertada, positiva, y como Sí, sí. dicen los analistas militares, aceptable, factible y no sé qué otro calificativo le dan, como se puede hacer y vamos a conseguir el objetivo. Bien, hasta ahí bien. ¿Y después qué pasó? Porque no se había considerado previamente que una acción militar podía desencadenar una reacción militar británica. Claro, esa es mi pregunta, claro. Y otras cosas. Claro. Podía generar otras cosas. Claro, claro. Entonces, ¿por qué hacer esto si me iba a pasar aquello? Bueno, los presupuestos o supuestos Sí, sí. de la decisión política de usar
el instrumento militar eran: Estados Unidos se va a mantener neutral, Gran Bretaña no va a reaccionar militarmente y la comunidad internacional nos va a apoyar. Resulta que el 2 de abril... 3 presupuestos falsos. 3 presupuestos que después no se cumplieron. Eso es importante aclararlo. Claro, porque uno dice, pero ¿a quién se le ocurría esto? O sea, porque Estados Unidos nos guiñó un ojo, pero después se dio... Nos hizo el corte de manga. Corte de manga. Los otros se fueron a la ONU y no sé qué. Bueno, por eso, ¿no? pero... Y la ONU también, corte de manga. Digo, ¿cómo llegó la Junta a esta conclusión de que estos 3 supuestos se iban a cumplir? Sí, sí. Y con estos 3 supuestos esto iba a ser favorable. Sí, sí. Bueno, acá interviene no solamente lo que Galtieri pensó la noche previa. Claro. Acá hay asesoramiento de, para empezar, el ministro de Relaciones Exteriores, que le dice a su gobierno: si hacemos esto, la comunidad internacional nos va a apoyar. ¿Eso de dónde lo sacó él? De su apreciación de situación del escenario internacional. Pero o sea, un experto en relaciones exteriores dice: va a pasar esto. Utiliza los instrumentos a su alcance. Embajador en la ONU, embajador en Gran Bretaña, embajador en Estados Unidos, contactos subterráneos de segunda línea para, che, ¿qué piensa fulano, qué piensa mengano? ¿Se hizo eso? Según los documentos, se hizo. Se hizo. Y la conclusión fue esta. Pues se equivocó. O sea, no es un capricho de la Junta. Bien. No es como habitualmente se dice: Galtieri se emborrachó y decidió. Sí, sí. Bueno, había un canciller, Costa Méndez. Costa Méndez, sí, sí. Que lo califiquen de lo que quieran, eso harina otro costal. Había un canciller que debía cumplir su función. Ahora, yo te pregunto, ¿no, Héctor? La Argentina, a nivel político, alto nivel político, ¿es eficiente? No. Sí, ahora vemos con el FMI que sí, que no y todo, y que es como que... La ley es la ley, dijimos en otro bloque. Claro, pero ¿Qué quiero decir con la ley en la ley? Cancha política, no tenemos experiencia en esto. Mirá, vos ves la diplomacia inglesa, americana o soviética, tienen siglos de experiencia. La brasilera. Nosotros, ¿qué sabemos de esto? No sé. Esto se trata de ser profesionales en lo suyo. Claro, pero no tenemos una historia de profesionalismo. ¿Y por qué no tenemos? No hacemos. Porque no la hacemos. No la hacemos. Porque no nos dedicamos. Porque en Argentina la ley no es la ley. Lamentablemente, esto que decíamos en otro bloque, la ley es una obviedad. No, la ley es la ley cuando se cumple. Claro. Y todo eso nos debe llevar a una institucionalidad que los países serios tienen y nosotros no tenemos. Bien. Y no tiene que ver ni con el nacionalismo, ni el populismo, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el imperialismo. No tiene nada que ver. Es seriedad, es norma, es método, es trabajo, es profesionalismo, es seriedad, es dedicate zapatero a tus zapatos. Entonces, cuando el poder político necesita asesoramiento militar, viene el militar y le dice A, viene el otro y le dice B, viene otro y le dice C, y el decisor va para allá, porque sus asesores le dijeron lo que va a pasar, o lo que puede pasar, o lo que podría pasar. Claro. Ahora, si el decisor político es un chanta, y los asesores son tan chantas como el decisor político, que es lo que suele ocurrir en la Argentina, y no importa de quién estamos hablando. No, bueno, pero son hechos que hay embajadores pero la historia nos muestra. Que no tienen escuela, que... A ver, cuando en una empresa... Cuando toman una decisión, hacen el famoso el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y se rompen la cabeza los empresarios con consultores, consultorías de aquí y de allá para tomar una decisión. Si sacan o no un shampoo rojo o verde. ¿Qué sé yo? Son serios. Acá yo realmente me pongo en duda, no digo que no sea, porque no lo sé, pero pongo en duda que haya habido un ejercicio pongo más en duda que reflexivo vos. Yo pongo más en duda a un que nivel, vos. digamos, al nivel necesario. Sí. ¿Por qué pongo más en duda que vos? Tampoco, qué sé yo. Yo pongo más en duda que vos, porque a lo que yo me dedico es a investigar. Claro. Entonces, voy a tener que hacerme propaganda, pero hay un documento que habla de lo que pasó en el conflicto que nadie estudia, nadie conoce, nadie quiere.
y que fue un documento hecho muy seriamente para el momento y para lo que era la Argentina y para el objetivo que perseguía, Sí. que es el informe Rattenbach. Sí, sí. Ahora, el informe Rattenbach es, para mí, y lo fundamento en una tesis, es un compendio de historia, porque investiga desde varios puntos hechos que ocurrieron. Entonces me está dando datos históricos, no me está diciendo la memoria de Juan o Pedro. Te voy a interrumpir, hacemos Sí. una pausa, Héctor.